años 70, en que empieza mi relación a través de colaborar en la redacción de prólogos, apéndices y estudios con una editorial del grupo Anaya, Ediciones Generales Anaya, sobre todo en una colección que se llamaba Tus Libros. Varios años era una colección en la que colaborábamos, entre otros, pues Manuel Rodríguez Rivero, Juan José Millás, que era uno de los, digamos que era la cabeza del grupo aquel de colaboradores, Luis María Brox, en fin, un grupo de escritores que nos conocíamos desde la facultad. La verdad es que veníamos, por decirlo así, manteniendo cierta relación común con otro de la facultad, con el cual también me asomé un poco al mundo editorial, era Mauricio Dors, con una editorial que se llamaba Nostromo, una editorial que hoy en día, si uno se mira aquel catálogo, se da cuenta de lo que era un buen catálogo, un buen criterio. O sea, ¿qué es lo que yo entendía por una editorial literaria? Bueno, pues dicho como una especie de eslogan, bueno, publicar la mejor literatura del pasado, la mejor literatura del presente y la mejor literatura del futuro. Bueno, la mejor literatura del pasado era una cuestión de criterio. Entonces, digamos que a través de una colección que yo llamé Punto de Rescate, bueno, pues por decirlo así, desde el Conde de Montecristo, pues, por ejemplo, pues a Somers Moga, algunas obras clásicas, etc. Es decir, autores que estaban un poco fuera de onda, ¿no? En lo que llamaríamos lo que yo llamaba punto de encuentro, que era la mejor literatura del presente. Bueno, si los problemas con el pasado económicos eran fuertes, con el presente no digamos. Con lo cual me vi obligado de alguna forma a asomarme a lo que llamaríamos la mejor literatura del futuro, apostando por buscar aquellos nuevos narradores que precisamente por ser nuevos no tenían adelantos económicos muy exigentes o nada exigentes, ¿no? Con una colección que se llamaba Punto de Partida. Bueno, trabajando en ese desempeño, ya entré en lo que llamaríamos en nómina en la editorial Debate, que por las circunstancias económicas en ese momento fue absorbida por el Grupo Plaza. O sea, en el mundo editorial, sobre todo en el mundo de la novela, pues se estaba empezando a imponer claramente la literatura anglosajona. Una editorial tiene dos vertientes, ¿no? Y eso sigue teniendo, ¿no? La vertiente que yo llamaría la vertiente del editor que selecciona, ¿no? Entonces, que es la vertiente de la que se habla normalmente. La segunda parte de la edición consiste en llegar al público, y esto es un trabajo bastante distinto. En fin, ahí de pronto descubres cuál es el poder de la red comercial, cuáles son... que el primer cliente al que tienes que convencer es a una red comercial que tiene como prioridad pues ganarse su sueldo y ganarse sus comisiones. O sea, hay una dificultad objetiva que viene dada por el hecho de que las editoriales son empresas. Propuse al grupo la creación de una pequeña editorial independiente dentro de un gran grupo, una especie de contradicción in términis, que traducido al castellano quiere decir una editorial con muy pocos costes. Y que se dedicaría básicamente, aparte de construirse como tal editorial, que tiene una editorial tiene que construirse, es decir, tiene que crearse señas de identidad, tiene que crear, digamos, su propio espacio. Bueno, pues básicamente era encaminado a lo que siempre me había interesado más, que era el descubrimiento o el trabajo con manuscritos, el trabajo con nuevos autores. Y bueno, fue cuando propuse el sello de Caballo de Troya, que el título ya era bastante transparente. Aunque yo lo que he buscado siempre, por decirlo así, es un tipo de literatura que quiebre el orden establecido en todos los sentidos. Es decir, no, tanto en el orden de lo que llamamos político, como sobre todo en el orden literario. Claro, al ser una editorial pobre, el problema es que no cuentas con los recursos necesarios para que ese trabajo llegue al exterior con todas sus posibilidades.
Suelo decir siempre que la gente se cree que son los críticos los que hacen crítica, pero no es verdad. Los que hacen crítica son los medios. Es decir, los críticos son empleados de un medio que decide. Y por lo tanto, por decirlo de alguna manera, encima en España la crítica universitaria, al faltar y no tener mucho peso, que es lo que hasta el punto que tiene tan poco peso, que el único peso que tienen es cuando se pasan a la crítica de periódicos. Esto es un fenómeno curioso, ¿no? Pero encima el periodismo cultural tiene algo de nefasto por el lado del periodismo, por lo tanto necesita que los libros sean noticia. Bueno, de pronto hemos pasado de que un libro forma parte de la cultura a forma parte del periodismo. O sea, a mí lo que no me permitía era claro, conseguir que los libros que se editaban tuvieran, por decirlo así, la hospitalidad cultural que yo entendía que era necesaria para dar a conocer a los autores. Como por otra parte los recursos económicos eran muy escasos, tuve cierto miedo incluso de estar condenando a mis autores a la soledad. Cierto miedo. Bueno, afortunadamente siempre quedan grietas, caminos, siempre hay formas y en algunos casos pues algunos consiguieron aflorar. Trabajo de editor me parece un trabajo apasionante, pero claro, es un trabajo que yo no me gusta mucho lo de esto de trabajos creativos o no, ¿no? Pero para entendernos, entiendo que aquellos trabajos en los cuales tú te mueves teniendo que manejar un número importante de variables, bueno, es un trabajo claro, que inevitablemente, digamos así, es como una partida de ajedrez continua, es decir, que estás dándole a las neuronas y eso evidentemente te satisface. En la época de debate yo tenía un comité de lectores que había formado, que era un grupo que evidentemente me ayudaba, porque la lectura editorial no es exactamente que uno lea todo, aunque tengo que decir que cuando construí o me ofrecí crear Caballo de Troya, una de las reglas que a mí mismo me di es que yo iba a leer todo. Frente a lo que mucha gente se cree, se miran todos. Otra cosa es que la lectura editorial no es, algunas veces para quedar bien se dice, hombre, no, leo 20 del principio, 20 del medio, 20... Bueno, sinceramente, el oficio te permite hacer una criba a partir de los 5 o 10 primeras páginas. Que te puedes equivocar. Evidentemente, evidentemente, y claro, uno se equivoca. Las editoriales independientes, evidentemente, en España, durante el tiempo que yo he trabajado en el mundo de la edición, se ha producido un proceso de concentración. Bueno, igual que en todo el sistema productivo, o sea, no nos engañemos, el aparato productivo se va concentrando de alguna forma. Y eso inevitablemente deja espacios que pueden ser ocupados por otra escala de negocios, por decirlo de alguna manera. Tengo que decir que, claro, editoriales independientes, ¿de qué? ¿No? Porque editoriales independientes del capital no conozco, salvo alguna que por las circunstancias de patrimonio, por lo que sea, o de gusto y capital suficiente, se pueden permitir publicar a su gusto. Y no estoy en contra de ellas. Hay muchas editoriales de ese tipo, históricamente, que han cumplido un papel decisivo, ¿no? Este es un tipo de empresa que tiene su glamour cultural, tiene su capital simbólico muy alto y hay mucha gente dispuesta a trabajar gratis con tal de asomarse o poner un pie en este mundo, ¿no? De ahí la proliferación de los máster de edición, ¿no? Diría que el nivel de riesgo de apuesta de las editoriales independientes no me parece muy alto. Pero repito que los entiendo, ¿no? Supongo y espero que evidentemente se están, con estas estrategias, están asentándose y el día que estén más asentadas económicamente, entonces quizá se arriesguen o apuesten más. Me da la impresión de que sería posible una política no tan directa de subvención, sino de construir... de construir más bibliotecas, apoyar lo que llamaríamos los clubes de lectura, las casas de lectura, en fin, que ya no solo a nivel de ministerio, como todo el mundo se cree, que no, bueno, a nivel municipal, por ejemplo. La industria editorial española se mueve con esa contradicción de que es muy potente, pero su mercado real es flojo.
claro, de ahí la necesidad de estar continuamente mirando a Latinoamérica, porque claro, la potencia editorial es tan fuerte que sabe que su mercado natural debería ser Latinoamérica. El problema es que Latinoamérica no siempre es un mercado que paga. No me extrañaría, o yo creo que hay cierta tendencia a la posibilidad de que a lo mejor dentro de 10, 15 años la metrópoli editorial sea Miami y no sea Madrid o Barcelona. En este momento yo creo que lo que hay es un juego de tensiones entre el papel y punto de venta del papel y las estrategias digitales. O sea, ¿quién se embarca en esto? Yo creo que de momento el aparato editorial español no se ha embarcado, porque yo creo que es verdad que, en fin, que supondría una ruptura importante. Cuando haya, poco a poco, veamos editores que, digamos, que se comprometen, en el sentido de que comprometen su propia responsabilidad en un proyecto digital, bueno, pues seguramente a lo mejor empieza a tener, digamos, este atractivo que tiene una editorial que ha construido señal de identidad, ¿no? O sea, es decir, porque una editorial es también un vehículo, ¿no? Cuando una editorial consigue instalarse, ser reconocida, en ese vehículo, bueno, ya casi todo lo que se meta circula, ¿no? Bueno, construir un vehículo, es decir, construir señal de identidad es muy complicado y es uno de los trabajos de un editor. El editor no solo tiene que construir un catálogo según su criterio, sino un catálogo que sepa que crea una marca, ¿no? Una marca cultural. A mí me parece que uno es Mario Lacruz, que es un editor que trabajó como empleado. Uno de ellos, evidentemente, por lo menos para mi generación, es Carlos Barral. Evidentemente, o sea, Barral es un lugar fundamental, ¿no? El otro autor sería Jaime Salinas, por el lado de Alfaguara, ¿no? Y luego yo creo que también en los últimos años, claro, el papel de Jorge Herralde me parece absolutamente representativo, ¿no? Y en Latinoamérica, claro, aparte de Losada, no me acuerdo cómo se llama, el editor de Fabril, Ediciones de la Flor, ¿no? Bueno, me parece que son autores importantes, ¿no? Y luego, ya no editores, pero editoriales, claro, editoriales como Siglo XXI o el Fondo de Cultura, ocupan un papel especialmente singular. El espacio Visor en general, me parece, hoy Visor y de Antonio Machado, me parece que, para lo menos para mi generación, pues era un lugar de encuentro, ¿no? Sí. Básicamente me gustaría señalar, evidentemente, a Julián Rodríguez de Periférica, a Rubén Ratanature, también me parece también importantes, ¿no?